So we're going to begin with Mark chapter 6 Vamos a comenzar con Marcos capítulo and 6, verse 7. versículo 7. So Mark 6 verse 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. And you can have it open in front of you. Lo puedes tener abierto en sus Biblias. And I'll ask Jason to read a few verses. Ok, voy a leer algunos And then versos. I'll give some explanation. Okay. From 7 through 13, please. So Mark 6, 7 through 13. If you don't have a Bible, you can listen. If you have a Bible, Si tiene su Biblia, better. síganos en su Biblia. Si no tiene, entonces escuche. Okay. Y su palabra dice: reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no les reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. All right, so let's pause there. Let me give you some explanations, and Vamos then a we go pausar ahí on. un momento y de ahí vamos a There's a lot here. Hay mucho de qué hablar I acá, only want to pinpoint a few things. pero solo quiero mencionar algunas cosas. If you want to give a title to this moment today, Si le quieres dar un título a este mensaje de hoy, let's call it Walking with Jesus One Day. le llamaremos Caminar con Jesús por un día. I know that David likes to walk a lot in New York, Sé que a David le encanta caminar en Nueva York and he bastante. was very tired today Y hoy estaba muy cansado, because he walked to New York a lot yesterday after working, right? porque ayer después del trabajo le tocó caminar And he was bastante. complaining because he was following Ephraim. Y estaba dando queja porque estaba siguiendo a Efraín. Ephraim walks too fast. Efraín camina demasiado That's rápido. why David is tired. Por eso David está cansado. So I'd like for you not to walk with Ephraim or David, Entonces no camine con Efraín y David en Nueva but to York, walk with Jesus. pero camine con Jesús. hoy. Picture yourself walking with Jesus. Imagínese caminando usted con Jesús. And Jesus walked a lot. Y Jesús caminaba And I bastante. think he was fast Y pienso que él caminaba because he was rápido. going from place to place. Iba de lugar a lugar. This is what we see here. Y esto es lo que vemos acá. But at this time, in this day with Jesus, Pero en este momento con Jesús, Jesus called the disciples. Jesús llama a sus There were discípulos, 12 of them. a los 12, But he said, y les dice: it's not here, but let's make pretend that's what he said. no está aquí, pero vamos a pretender que le dijo de esta Today, forma. I'm going to stay behind. Hoy yo me voy a quedar detrás. And I want you to go. Entonces quiero que vayan ustedes. And they asked, go and do what? Entonces ellos le preguntan: ¿qué vamos a ir a hacer? Do what you have seen me do. Hagan lo que me han visto ver. I want you to Lo que me go. han visto hacer. And I'm going to send you by twos. Entonces quiero que vayan de dos en dos. So 12, 2 by 2, so 16. Son 6 grupos de 2 personas. And go from house to house. Y vayan de casa a casa, Knock on each house. toquen en cada puerta And tell them, y díganle: the kingdom of God it's coming. el reino del Señor está a la puerta. And you need to repent. Y te tienes que And you need arrepentir. to receive Jesus Christ. Tienes que recibir a Jesús. So it is exciting, right? Entonces es algo I'm motivante. assuming it's tiring, Me imagino que es cansón, but it is exciting. pero es motivador. And Jesus said, Y Jesús dice, don't take any suitcases. Jesús dice: no te lleves ninguna maleta, Don't take any backpacks. no te lleves una mochila, un Only bulto. the clothes that you have on. Solo la ropa que llevas puesta. No provisions. Ninguna provisión. No money. No lleves dinero. So he's saying, go by faith. Ve en fe. You see this? Estás mirando This is esto. kind of radical, right? Esto es algo radical. And he's saying, I'll take care of you. Y él le está diciendo: yo te voy a cuidar. I tell you, Yo te digo it scares me. que él me asusta. Do you guys remember the choir, the Korean choir that comes here? Came here several times to sing for us. Remember? ¿Se acuerdan On Easter? del grupo coral que viene de Corea? I heard their testimonies. Escuché los testimonios de And él. for those who work in the ministry with them, Y aquellos que trabajan en ese ministerio, con before ellos, they can be part of the ministry of the church, antes que sean parte del ministerio de la they have to iglesia, choose a city in the United States. tienen que elegir una ciudad en los Estados Unidos. Any city. Cualquier ciudad. Say Miami. Puede ser Miami. So puede they ser. go to Miami, Van a Miami and the church says,
The church says, Entonces la iglesia le dice, we're not going to give you any money. no te vamos a dar dinero, And you're going to go to Miami vas a ir a and Miami you're going to share the gospel with people. y vas a compartir el But you evangelio con cannot tell personas, people that you don't have any money. pero no les puedes decir a las that you personas don't que have no a tienes place to dinero. stay. No les puedes decir You que no can tienes only dónde tell God. quedarte, solo a Dios. And God will open the doors for you. Y el Señor abrirá las For puertas you, para a ti. place for you to stay Un lugar para estar and a place for you to be fed. y un lugar donde puedas comer. And I said, ah! Yo me quedé así cuando escuché eso. And it says, and the pastor, Dice, pastor, it happens. pasa. God El provides. Señor I provee. tell you, Yo te digo, I was afraid yo tenía and miedo scared. y un poco And asustado. I'm glad God has not asked me to do that. Y estoy en verdad contento que el Señor no me ha But one pedido que thing haga I eso. know, Pero algo que sé, He's asking us Él nos está to diciendo, go enviándonos, and trust God. que confiemos en Él. Because for us to go, Porque para nosotros we're going to salir, have to be available. tenemos que estar We disponibles. cannot be working from Monday through Saturday. No podemos estar trabajando de lunes a go. sábado y después We ir. cannot wake up at 5 o'clock in the morning No nos podemos levantar a and las go to 5 de la bed mañana go to bed at like 10 o'clock at night y acostarnos a las and be 10 able to go. y poder ir. Something has to give. Algo tiene que So we ocurrir. need to trust God Entonces tenemos que confiar Are en you with Dios. me? Está conmigo. because it says, I'll take care of you. Entonces dice, yo But te you got to cuidaré, go. But you got to go. pero tienes que ir. But why should you go? Pero ¿por qué deberías ir? Because there are people out there Porque hay personas allá that afuera need to know about Jesus. que necesitan conocer de They Jesús. need to know that there's life after death. Tienen que conocer que hay vida después de la And if they muerte. don't believe in their hearts Y si no creen en su and corazón confess with their mouth, y confesan con su they boca, will go to hell forever. irán al infierno. So we need to go. Entonces tenemos que ir. At the end of the service, Después del you're going to have servicio, an opportunity of praying for people, vamos a tener una oportunidad de orar por las personas. family, friends, colleagues, Sea familia, un amigo, un colega. people that you know Personas que usted need to conoce, hear about Jesus, que necesita escuchar that de you got to Jesús. get out of your way Personas que te tienes que mover de ti and go mismo tell them para ir a so decirles. they can also repent, Para que ellos puedan arrepentirse. believe in their hearts, Creer en su corazón. confess with their mouth, Confesar con su and be boca. saved, Y ser salvos. just like you are. Así como lo está usted. You with me? Están conmigo. But he also says Pero él también that dice as they went, que así cuando iban, they had cast out demons. también echaban fuera demonios. Yes, demons. Sí, demonios. You don't think the demons are something of the past No piense que los demonios es algo del pasado or Halloween o en Halloween or horror movies. o en las películas Demons de are for terror. real, Los demonios son and they do all verdaderos kinds of things. y hacen todo tipo They de cosas. blind us, Nos ciegan, they enslave us, nos hacen they lie esclavos, to nos us, mienten and they do all these things. y hacen todas estas And we cosas. have to go, Y tenemos que and in ir the name of Jesus, y en el nombre de Jesús cast them out. sacarlos, Tell echarlos them. fuera. Tell the demons, Decirle a los leave demonios, my family alone. suelta a mi familia, Leave my children suelta a alone. mis hijos, Don't blind them anymore. no los ciegues más. Open their eyes. Abre sus ojos, Open their Señor. hearts. Abre su corazón, And we can do Señor. that. Y podemos hacer esto. Amen. Amén. So, if I could get one major lesson after all these comments from these 7 verses, Entonces, si puedo sacar una lección mayor de estos 7 is versículos that que when leemos, we follow Jesus, es que cuando seguimos a Jesús, there's work to be done. hay trabajo que hacer. Sometimes we think that to follow Jesus A veces pensamos que para seguir al is just to Señor, stay, hallelujah, eso es lo que glory quedarnos to God, aquí adorando al Señor. which is a good thing. Es algo muy bueno. But this is just a break. Pero eso es solo We una do parte. this, Hacemos esto then we need to go. y luego tenemos que You ir. with me? There's ¿Está work conmigo? to be done. Hay trabajo que hacer. I don't know if you remember No sé si usted recuerda when Jesus told the disciples, cuando Jesús le dijo a los all discípulos, authority has been given to me, toda la autoridad me ha sido dada. so go and make disciples of all nations Así que vayan y hacer discípulos a todas las and naciones baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, y bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y and Espíritu teach Santo. them teach them so they can learn all the things that I have taught you, Y enséñales todas las cosas que os he mostrado a ustedes. and I'll be with you to the end of age. Y estaré con ustedes hasta el final de I todos los don't know if tiempos. you remember this, No sé si usted recuerda esto. but when Jesus finished saying this, Pero cuando el Señor he Jesús began, terminó look de at this decir beautiful esto, miracle. He began ascending into heaven. comenzó a ser ascendido al And do you know cielo. what the disciples did? ¿Y sabe lo que los discípulos hicieron? They went Se quedaron así, looking up, boquiabierta, and they mirando kept arriba. looking up Y siguieron mirando hacia arriba. in awe. Estaban en asombro. When they were looking up,
Cuando estaba mirando hacia arriba, an angel came, un or ángel two vino, angels, dos and ángeles, says, hello, y le dijo, hola, what are you doing? ¿qué haces? I'm looking up. O estoy It mirando hacia says, arriba. it is, stop it. Ya, It's in Acts chapter 1. en Hechos You got capítulo work to 1, do. tienes trabajo que hacer. Go do it. Vaya a hacer lo que Because le they enviaron. wanted to do is stay there Solo se querían quedar and ahí, just looking up all the time. mirando hacia They said, arriba. hello, there's work to be El done. ángel le dijo, vamos, hay I trabajo don't know que about hacer. you. No sé si de To usted, be with Jesus pero para estar con is to be Jesús ready to go. es estar listo para And we ir. need to trust Him. Y tenemos que And we creerle. need to make time for Y it. tenemos que hacer tiempo Because para there's esto. work to be done. Porque hay trabajo que There are hacer. demons that need to be cast out Hay there. demonios que tienen que estar hechos fuera. There's good people Hay buenas that personas need to hear that Jesus saves. que necesitan escuchar que Jesús And salva. how are they going to believe in ¿Y Jesus cómo creerán en Jesús if we don't tell them? si no les decimos? So far, so good? Hasta ahora So you're todo getting bien. this, right? Están recibiendo esto. I know I'm not going to finish it today, Sé que no terminaré but we'll hoy, go back to it. pero okay? volveremos a esto. But now is going to come the part of the miracle. Y aquí viene la parte del milagro. So the disciples go 2 by 2s, Entonces los discípulos van de dos en and dos they come back. y regresan. I'm going to skip to verse 30. Y voy a brincar al verso 30. And verse 30 is going to talk about the miracle of the multiplication. Y en el versículo 30 habla del versículo de la But so multiplicación. when you're reading by yourself chapter 6, Cuando esté leyendo el capítulo 6 usted I solo, would like for you to notice that that's when John the Baptist is going to be killed. ahí quiero que usted entienda y se fije que será cuando Juan el Bautista será I'm gonna skip that. asesinado. But I'm going to skip that part. Entonces estamos volando esa parte, But just remember pero recuerde lo siguiente. that John the Baptist was the one that prepared the way for Jesus. Recuerde que Juan el Bautista fue el que preparó el camino para Jesús. He came before Jesus. Vino antes de Jesús. As far as the human family, he was a cousin of Jesus. En lo biológico era primo de Jesús. And God set him up first so he could prepare the way for Jesus to come. Y el Señor lo envió primero para preparar el camino a Jesús. So he was very dear to Jesus and the disciples. Entonces él era alguien muy cercano y querido por Jesús y los And he was discípulos. killed Y él fue in a asesinado very traumatic way. en una forma muy dramática. He was in prison already, Él ya estaba en prisión and he was decapitated. y le cortaron su cabeza. And they brought his head Y trajeron su in a cabeza plate en un plato to show it to people in a party. para mostrarle a unas personas en una So fiesta. the disciples were like grieving. So, los discípulos estaban tristes. So they came back from this mission trip. So, acaban de regresar de esta They are misión. going to give a report back to Jesus. Van a darle un reporte a Jesús. They hear the news about John the Baptist. Escuchan de la tragedia de Juan el So they were Bautista. tired physically. Estaban cansados They were físicamente. tired emotionally. Emocionalmente estaban Now they are back corrompidos. with Jesus. Pero ahora están con Jesús. So otra vez. listen to what happens. Y escuche lo que pasa. And he's going to read verses 30 all the way to 32. Voy a leer del 30 y al 32. Follow, please. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. So what do we see here? Entonces, ¿qué vemos aquí? To walk with Jesus, Para caminar con Jesús it's work to be done. hay trabajo que hacer And life doesn't stop. y la vida no para. And sometimes we have lots of pain, Y a veces tenemos mucho like the dolor, loss of a dear one, como cuando perdemos a or alguien que sometimes queremos, infirmities. o a veces enfermedades. This week, Esta semana, in our circle of pastors, en nuestro círculo de I pastores, got a message. recibí un mensaje A pastor, he's only 34 years old, de un pastor que es de 34 años de edad, married with 3 children, casado con 3 small hijos, children, niños and pequeños, he was diagnosed y ha sido with a diagnosticado brain tumor. con un tumor en el But it cerebro. was not just in the brain, which is bad enough. Pero no solo fue en el cerebro, lo cual ya It es was already malo, spread to other parts of his body. ya se había desarrollado en And I otras was partes de saying, su cuerpo. and I was thinking, oh, Lord, Y yo decía, oh Señor, to follow you is already hard. el seguirte ya es difícil. And when we have to deal with suffering as well, Y cuando tenemos que lidiar con el it's sufrimiento a la even more vez, difficult. se hace más But difícil. that's how our life is here on earth. Pero así es nuestra vida en la tierra. So what do we know? What do we learn on these verses? Entonces, ¿qué aprendemos en estos Is versículos? that God knows when we are struggling.
que el Señor sabe con aquellas cosas que estamos So teniendo Jesus dificultad. saw the disciples tired, Entonces Jesús vio a los discípulos cansados, both physically and emotionally. ambos de forma física y And he emocionalmente, told them, y les dijo, let us go to a desolate place, vamos a un lugar a solitario, quiet place, un lugar tranquilo so we can rest. para poder descansar. There's a verse in the 1 Corinthians 10:13 Hay un versículo en 1 Corintios 10:13 that God says, promises to us. que el Señor nos promete a I'm going nosotros, to paraphrase. y voy a parafrasear, Say, the things that we go through in this life, las cosas por las cuales atravesamos they en are estas just vidas temporary, they're human. son temporarias, son But, humanas, but God is faithful. pero el Señor es fiel And He's not going to let anything happen to you more than you can handle. y Él no permitirá que pases por más de lo que puedas soportar. He is faithful and He will provide a way of escape. Él es fiel y proveerá un camino. So we need to remember Y that. tenemos que recordar eso. I believe this is here Creo que esto está acá so we don't think that walking with Jesus para que no pensemos que caminar is con always Jesús, going to be all joy and joy and joy. que todo va a ser solo alegría, alegría, alegría. There's a joy that's priceless, Hay un gozo que es permanente. but it's going to be, because we are on this side of heaven, it's going to be many times of grieving and suffering. Pero como estamos en este lado de la vida, siempre habrán dificultades y dolores. He knows our limit, Él conoce nuestros and He will límites never leave us, y Él nunca nos and He will dejará give us rest. y nos dará He will descanso. walk with us. Él caminará con Amen. nosotros. Amén. So there's more that we want to learn here. Y hay más que queremos aprender acá. So I'm going to ask Jason to continue to read from 33 all the way to 34, the two verses. Y leer el 33 al 34. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por la tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. I think there's another miracle here. Creo que hay otro milagro acá Because adentro. Jesus went by boat, Porque Jesús fue en barca and there was 4 miles. y eran como 4 millas. And unos the 6 people went by kilómetros. foot. Y las personas iban And caminando there was 8 miles. y eran 8 millas. And they got there before Jesus. Y llegaron antes que Jesús. Do you know what the miracle is? ¿Sabes cuál el milagro es? Desperation. La desesperación. They needed so much. Necesitaban, pero tanto, They were hurting so much. tenían tanto dolor They had to run que tuvieron que correr to get there before Jesus. para llegar al lugar antes que So Jesús. Jesus went to rest Jesús fue a with the descansar disciples con los discípulos because they didn't even have time to eat. porque no tuvieron ni tiempo para comer. But the people needed so much that they ran. Pero las personas necesitaban tanto que corrieron. So to walk with Jesus, El caminar con it's Jesús, there's work to be done. hay trabajo que hacer, There will be some difficult times, habrán tiempos but He's difíciles, with us. pero Él está con nosotros. But also when you see the need, Pero también cuando Él ve la necesidad, He cannot be upset with the need. Él no se molesta con la You've got to necesidad. look at people Tienes que mirar a las with personas the eyes of Jesus. con los ojos que Jesús los And ve. His eyes are filled with compassion. Y sus ojos están llenos de compasión. So when He saw the people Cuando Él vio a las personas that He just left behind, a los cuales Él acaba now de that you dejar see that they atrás, ran, vio que corrieron, there they are waiting. que ya están ahí and needy. esperando, necesitando. He wasn't mad at them, No estuvo molesto but con He ellos, now sees them pero ahora los mira as sheep without shepherd. como ovejas sin pastor. And He had compassion, Y tuvo compasión. and He began to teach them. Y le empezó a enseñar. You see what's happening here? ¿Estás viendo lo So que we está need pasando? to have compassion, Entonces necesitamos tener compasión. because the disciples did not have compassion. Porque los discípulos no tenían compasión. You're going to see that in a minute. Verás esto en un momento. So far, so good? Hasta ahora bien. Okay, so we don't know how long Jesus was teaching the disciples, the multitude. No especifica cuánto tiempo el Señor duró enseñándole a la multitud. Let's say He began at 9:30, Digamos que comenzó a las 9:30. and then came 10:30. Llegaron las They 10:30. came 11:30. Llegaron las They came 11:30. 3:30 in the afternoon. Luego eran las 3:30 de Then la 4:30 tarde. in the afternoon. Las And 4:30. 5:30 in the Las afternoon. 5:30. What time does it get dark here in Newark these days? ¿A qué hora se oscurece aquí en Newark estos días? 5, 6 o'clock, Como right? eso de las 5 So 6 the de la verse tarde. says, Entonces el verso dice, look at verse 35. mira el verso 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde.
So, read 36. So we can- Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. So you know what time is it now? It's like very late, right? Entonces ya es bastante tarde. So the disciples are going like this. Los discípulos están así. We are already tired. Ya estamos Probably their cansados. hands are going like this, right? Sus manos tal vez están We haciendo así. we came here to rest. Llegamos aquí para descansar. When we were there, there was not even time to eat. Cuando llegamos al primer But lugar here we are. no podíamos ni It's been all comer. day, Ya hemos pasado We todo el día haven't acá, eaten, no hemos comido, and we're very hungry, tenemos mucha and we're hambre, tired, estamos and cansados Jesus never stops. y Jesús no paraba. So the 12 get together, Entonces los 12 se reúnen and they start this discussion. y empiezan a hablar entre So they're ellos. talking about, "Oh, we have a problem. Tenemos un problema. Jesus doesn't stop. Jesús no deja de enseñar. He's preaching and preaching and Está preaching. predicando y predicando. So let's do this. Vamos a hacer esto. Let's select two of us, Vamos a seleccionar dos de to nosotros go tell Jesus. para que le digamos a Jesús, Look Que at mire la hora. look at the hour. mire la hora, It's late. ya es tarde. But if we say to Jesus Pero si le decimos eso a Jesús, that we are tired, que estamos that cansados, we are hungry, que tenemos he hambre, might not like it. tal vez no le gusta. So let's do something. So hagamos esto. Let's tell Jesus Digámosle that the people que are la tired gente está cansada. and the people are hungry. que la gente tiene hambre. Jesus loves people, right? El Señor ama a las So personas. let's do that. Pues vamos a hacer So eso. they go, Y van a Jesús. "Hey, Jesus, Jesús, excuse me." permiso. Jesus continues to teach. Y el Jesus, Señor continúa enseñando. excuse me. Jesús, permiso. Excuse me, Jesus. Jesús, We need to talk to you. tenemos que hablar contigo. What is it about? ¿De qué quieren hablar? Dice The Jesús. people, Las personas, the people that you love, las personas que amas, they are tired están cansadas and they are hungry. y tienen hambre. Will you finish the service now ¿Puedes terminar de enseñar ahora? and go and tell them to go? Y diles que se vayan. Because they are hungry. Porque tienen Because hambre. they're tired. Están cansados. And you love them, don't Y you? lo amas, ¿verdad que sí? You got it, Jesus? ¿Entiendes, Jesús? And Jesus says, Y Jesús les dice, you give them something to eat. denle ustedes mismos de comer. So they said, what? Y dijeron, ¿qué? You with me? ¿Están conmigo? So the two come back to the other 10. Entonces los dos regresan a los otros 10. Did you tell them? ¿Le has dicho? Yes, we did. Sí. What did he say? ¿Qué les dijo? That we give them something to eat. Ah, What? ¿Qué? That we give them something Que to le eat. demos nosotros a ellos de comer. Jesus is crazy. Jesús está loco. I'm rushing here now, okay? Because you know the rest, right? I'm going to skip a few verses, Entonces okay? vamos a hablar algunos versículos acá. Next verse 37. Can you read 37 through 38? El versículo 37 dice, denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo el dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. So they go in and look. Entonces van y They miran. only find these 2 fish and 5 loaves, Solo right? encuentran 2 peces y Only 5 one panes. little boy had the lunch. Solo un niño que tenía su almuerzo So del día. they says, okay, this is the answer. Ok, esta es la respuesta. We don't have the 1 year's wage to buy the food. No tenemos un año de trabajo en And we dinero para only comprar have this comida. little bit of fish and bread. Solo tenemos este poco de pan y So pescado. we're going to tell Jesus, Le vamos a decir a that's Jesús, all we got. esto es todo lo que He's going to tenemos. say, okay, Y él dirá, ok, we'll send the people away. vamos a mandar a la gente a su casa. So they bring that to Jesus. Le traen eso a Jesús. And Jesus says, Y Jesús dice, takes it, right? lo agarra. And now they're in trouble. Y ahora está en Look at the problemas. next verse, Y dice, 39 through 42. entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. 5,000 men, right? 5,000
personas. because Hombres. they only counted men. Porque solo estaban contando a los hombres. So women and children, Entonces, mujeres y niños. some people say maybe 20,000 people were here. Hay escolares que So estiman just que habían como come unas with 20,000 me for a personas. second, and I'll close with an application. Entonces, entre conmigo un segundo a esto para They get, cerrar. let's say, 5 loaves, right? Digamos que tenían esos 5 panes. Let's say Peter is the one that always in front of everybody. Digamos que Pedro siempre está el que está delante de todo el So mundo. Peter has one of the 5 loaves. Tiene uno de los 5 panes. So Jesus says, let me have the bread that you have. Y Jesús le dice, dame el pan que And tienes. Jesus blesses it, pray to God. Y Jesús ora a Dios y And then he bendice el breaks pan. it. Y luego lo rompe. Tell the disciples to have groups of 50 and 100, right? That's like 50. Dile A a los group of discípulos people. que hagan grupos de 50 y de 100. And he gives Peter a half of one of the loaves. Y le da pero la mitad de un pan. It says, Peter, Pedro, go and feed them. ve y darles de comer. And Peter looks at that half of bread. Pedro mira ese pedazo de He pan. says, how am I going to do ¿Y this? cómo voy a hacer esto? It says, Jesus, Jesús, you finished praying? ¿ya terminaste de orar? Jesus, yes, I finished. Go do it. Sí, terminé de orar, puedes ir. You sure you don't want to pray some more? ¿Estás seguro que no quiero orar Because más? he's expecting like this. Porque está esperando que When I have enough bread in my hands cuando tenga suficiente that pan en mis can manos, feed 50 people, que pueda darle de comer then a I 50 go. personas, ahí iré. but Jesus says, no, listen. Pero Go. Jesús dice no. Oh, and Peter says, look at this half bread. Y Pedro mira esta mitad And del he says, pan listen, this is not going to happen. y dice, esto no Okay, he funciona. begins here. There's 50 people. Y hay 50 personas He acá. goes to the empieza. first one, Y va a la primera y dice, He says, take just a little piece. agarra un pedazo pequeño. The next one, just a little piece. Solo agarra un pedazo Because pequeño. just así. think, there's 50 and I only have half a bread. Porque dice, solo The tengo third mitad one. de un pedazo de pan. Only a little piece, you Solo moron. pequeño, no agarre we más. have everybody waiting. Hay más personas esperando. Do you know what's happening here? ¿Y sabes lo que está ocurriendo He's acá? struggling Está teniendo because dificultad. he's looking what he has Porque está mirando lo que and what the tiene needs are, contra la necesidad. and he's saying, Y él dice, it's not going to happen. no va a pasar, no es But suficiente. here's the lesson that I'd like to leave with you. Y esta es la lección que quiero dejar We've con been ustedes. talking about going and preaching to families and friends and colleagues, right? Estamos hablando de ir a predicar a And we look at familias, a what we have, colegas, y miramos lo que And we tenemos say it's not going to be enough. y decimos, no va a But ser Jesus is saying, suficiente. go do it. Y Jesús nos dice, ve a Because esto. as he goes, Porque mientras when he vayas, gets to number 20, cuando llegas a la persona does he número see? 20, que él mira, the miracle wasn't there in the hands of Jesus. que el milagro no estaba en la The mano de miracle was Jesús, happening as he went. que el milagro está pasando In his mientras own él va, hands. en sus Are you propias getting manos. this? ¿Está entendiendo? I think God is asking us to do something extraordinary. Creo que Dios nos está pidiendo que He hagamos says, algo listen, if you're going to extraordinario. wait, if you're going to wait Si vas a esperar until you know everything, hasta que sepas todo, until you're capable to do hasta everything, que sea capaz de hacer that's todo, not going to be a miracle. no habrá milagro. What do you have now? ¿Qué tienes ahora? Maybe all you know, Tal vez todo lo que I sabes was es, lost estaba and perdido I'm found. y he sido I was encontrado. blind, Estaba but now ciego I see. y ahora veo. But it started. Pero comienza, Go. ve, I'm with you. estoy contigo. Because as you go, Mientras I vas, have blessed it. ya lo he bendecido. I dice el blessed Señor. you. El Señor te ha I'm bendecido. sending you. Te estoy And I'm enviando. never going to leave Y you. nunca te dejaré. And I will use you. Y te usaré. And then the miracle begins to take place. Y luego el milagro comenzará a ocurrir. Are you following this? ¿Estás siguiendo? I believe the Lord is asking us Creo que el Señor to nos do pide something extraordinary que hagamos algo that will extraordinario. require a miracle. Que va a requerir un milagro. Faith in God. Un fe en Jesús. That all we need to do is Que todo lo que tenemos que take hacer what es we have. agarrar lo que Maybe tenemos, what I have, hacer lo que I tengo. know it's not enough. Yo sé que lo But que if tengo I no es give it to the suficiente. Lord Pero si se lo entrego al and I Señor put in His hands, y lo pongo en sus He will manos, use me Él me in usará the extraordinary en way. una forma extraordinaria. I believe this miracle, Creo que este that milagro, many times we only look as God providing, muchas veces queremos verlo como Dios proveyendo, which is true. por lo cual es But I verdad. believe here He's saying to us, Pero creo que aquí nos está as you diciendo, go, mientras vas, I will be with you. estaré contigo. And miracles of provision. People without shepherds will be reached through you. Y milagros ocurrirán. Personas ovejas sin pastor So the question is, te recibirán. am I ready to give all that I have to Him? Y la pregunta es, ¿estoy It listo para doesn't darle matter al how Señor little it todo might lo que be. tengo? It doesn't matter how little it might be. No importa qué tampoco sea. He will do a miracle. Él hará un milagro. But only when I place myself in His hands. Pero solo cuando me ponga en Then sus manos. He does the miracle. Y ahí hace el milagro. And the miracle is not going to be in Jesus' hands. Y el milagro no estará en It's las going to manos de be Jesús, in my hands, sino en mis in my manos, life, en mi vida, in your life. en tu vida. Amen. Amén. You want a challenge?
aceptar el desafío. Ephraim will come. Efraín. Those who were here Thursday, you already know this challenge. Aquellos que estuvieron aquí el jueves conocen este desafío, But I'm going to ask you to listen pero te pediré a que escuches and participate. y que Maybe participes. today with more understanding. Maybe today with more understanding. Para hoy que sea entendido más. But allow God Pero permite que to Dios use you que te utilice and use you in an extraordinary y way. que te use de una forma extraordinaria. Amén. After he explains to you, Después que Efraín le explique, he will be praying él estará orando for any and all of you who wanted to take up this challenge. para aquellos que quieran tomar este desafío. It's a good thing that there's only a few of us, Es una buena cosa hoy que because seamos less of pocos, us, que mientras menos more seamos, of Jesus, más de Jesús. greater the miracle. Los más grandes será el I'm ready. milagro. Amén. Are you ready? ¿Estás listo? Amen. Ephraim. Bendiciones, iglesia. Estamos empezando una visión ahora, la visión que Dios puso en el corazón del pastor, que es alcanzar a los perdidos. Estamos empezando ahora, empezamos este jueves, los que no estuvieron aquí, tenemos aquí esta hoja y esta hoja va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a poner los nombres de las personas por las cuales queremos que Dios la alcance y que nosotros vayamos también a por ellas. Entonces aquí tenemos familia, amigos, vecinos y colegas. Entonces vamos a poner el nombre de alguno de ellos y vamos a depositar aquí en esto cesto de aquí. Y estaremos orando por esas personas. Pero lo principal es que al principio, en esta primera etapa, nosotros no vamos a hablar de Jesús a ellas. Pero ¿cómo así no vamos a hablar de Jesús? Es una estrategia. No vamos a hablar de Jesús, pero vamos a enseñarles Jesús a través de nuestra vida, a través de nuestros actos. Hoy por la mañana estaba diciendo al pastor, cuando estábamos viniendo a Newark, que una vez escuché en una iglesia, y es la pura verdad, nosotros como iglesia, no templo, o sea, no paredes, pero como personas, nosotros como iglesia hoy somos la cara de un Dios invisible para el mundo. ¿Entendéis esto? O sea, cuando el mundo nos mira a nosotros, ellos van a mirar Dios. Incluso yo estaba dando el ejemplo en mi escuela. Yo cuando estoy en la escuela, todos saben que soy creyente, que voy a la iglesia. Entonces tengo en mí una responsabilidad de enseñarles, no hablando de Jesús, Jesús, no sé qué, arrepentidos, raza de víboras, o sea, nada de esto. Pero con mis actitudes les voy a hablar a ellos que Dios es en mi vida, que soy diferente de ellos. Entonces, para resumir y para terminar, David, ¿puedes pasar esto a cada uno? Los que ya tengan, vale, pero los que no tengan, avísale a David y él te entregará una de estas hojas. Por favor, entonces, rellenarla, poner el nombre de una persona que quieres que Dios la alcance y que tú vayas a por ella. Y durante este tiempo, deja esto aquí y vamos a estar orando. Y tú vas a estar orando por esta persona. Y Dios va a obrar en la vida de esas personas y en nuestras vidas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar para terminar ese servicio. Después de la oración, David, solo un momento, después de la oración, los que no tengan, por favor, que busquen a David, que hable con él y que le pida. Eso sí, el jueves estaba en portugués, ahora está completamente en español, mucho más fácil para todos vosotros. Amén. Oremos, iglesia. Te doy gracias, Padre, te doy gracias por este día, por esta mañana, porque creo que es un milagro, Señor, que hemos despierto, o sea, hemos despertado vivos, Señor, con vida, con salud, y aquí estamos para escuchar más de tu palabra, Señor. Que esta palabra de hoy venga, Señor, profundizar en nuestros corazones. Y, Señor, que nosotros, por más difícil que sea seguirte, y por más difícil, pero que nosotros ponemos en tus manos, Señor, nuestros panes y nuestros pescados. Lo mínimo y lo poco que tenemos, pero que podamos poner en tus manos. Y que, Señor, obra en nuestras vidas un gran milagro y que nosotros vayamos a alimentar la multitud para que todas esas personas, Señor, que el Señor nos va a poner en nuestros corazones, vengan a ser alcanzadas por tu poder a través de tu Espíritu Santo. Señor, despídanos en paz, llévanos en paz para nuestra casa y danos un buen día, un resto de día que nos queda y una buena semana para el nombre del Señor Jesús. Amén.